la realidad es que la droga nunca te va a resolver algún problema. Amado Azueta, Foro TV. Para hablarnos más sobre este asunto nos acompaña en el estudio Alejandro Robles Gómez, abogado constitucionalista y académico de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, maestro. Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué significa en materia de protección a los derechos humanos y de garantías individuales la decisión que ha tomado esta tarde la Corte con respecto del uso recreativo de la marihuana? Mira, tiene un significado especial, ustedes mismos lo han estado insistiendo, es una definición histórica. Realmente es oxígeno puro para el modelo democrático. El hecho de que la Corte, ante estas dificultades que está habiendo del debate parlamentario o el debate público, pues llega a la Corte y promoviendo una organización, es decir, la ciudadanía organizada, pues realmente llegan a colmar una situación que se preveía difícil de cubrir. Realmente a la luz de la Constitución, lo declara la Corte, estos artículos de la Ley General pues son inaplicables, los ha invalidado. Efectivamente, uno de las descalificaciones más recurrentes que he estado escuchando es el hecho de que tenga efectos relativos, es decir, solo va a beneficiar a estas 4 personas. Creo que es un precedente importante, precisamente se va a partir de que es una revisión constitucional, pero que sin duda obliga al debate legislativo a definir una nueva propuesta de ataque a las drogas. Si tú tienes oportunidad de ver el resolutivo, y aprovecho para felicitar al ministro, de verdad que el ministro Arturo describe desde una concepción incluso filosófica el tema de los derechos humanos y reivindica un tema que se estaba atendiendo como un asunto de seguridad nacional, lo traslada a un asunto estrictamente de salud pública y colocando en el centro a la persona y su desarrollo, y su libertad, su definición, su decisión sobre el desarrollo en su vida. Maestro Robles Gómez, para efectos de aclararle a la población, porque pudiera ser que algún confundido pensara que lo que hoy aprobó la Corte Suprema, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es de uso o de beneficio general. Esto simple y llanamente beneficia a las 4 personas que interpusieron el recurso de amparo. En estricto derecho sí, pero desde una visión amplia naturalmente va a beneficiar a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque obliga a los legisladores. No puede quedarse una ley general con artículos que han declarado ya inconstitucionales. Entonces, algo se debe hacer, e incluso si no se hace de manera inmediata, si el Congreso de la Unión no echa manos a la obra en este tema, incluso legislaturas locales estarían en posibilidad de formular sus propias propuestas para el tratamiento en este tema de la cannabis. Aún a pesar de que solo esta resolución de la Corte beneficia a los 4 quejosos. Es relativo, ¿okay? Tan relativo como sus efectos, es decir, en apariencia va a beneficiar y en estricto derecho a esos 4, pero abre, y hay un imperativo público, que es que la política resuelva una definición en el tema de las adicciones, concretamente el asunto de la marihuana. El ministro Jorge Pardo Rebolledo, que fue el único que votó en contra, hacía alusión a que no se consideró el hecho de dónde se va a comprar el producto para que estas 4 personas pudieran sembrarlo. Me refiero a las semillas, ¿no? Es un argumento que se ha sostenido incluso antes de la resolución, donde efectivamente se dice, en México nunca ha estado penado el consumo. Es decir, hay una tolerancia, son los 5 gramos que viene marcada en la propia Ley General y que refrenda el Código Penal. Pero desatienden, sí, efectivamente al consumidor lo hace sospechoso. Pero naturalmente aquí lo que plantea el ministro Arturo y lo que reclamaba la asociación, pues es precisamente eso, la oportunidad de que ellos sin ningún fin de lucro, sin ningún propósito comercial, puedan generar su propio cultivo, porque además no es un misterio, la marihuana se da en maceta, ¿no? Entonces realmente
el argumento es frágil, porque incluso ese argumento se utilizó previo a este proyecto. Es una resolución que no le tenemos que escatimar, que realmente va más allá de lo que nosotros mismos podemos dimensionar. Es decir, lo que en su momento la política no nos lo dio, la justicia lo está dictando. De ese tamaño, y viene a oxigenar realmente pues el modelo democrático. Es decir, la Corte se erigió en un tribunal constitucional e hizo valer su poder y su imperio que tiene y supremacía para decir lo que el derecho corresponde. Y en este caso demolió lo que era un dogma o un prejuicio, es decir, la prohibición en el consumo de un enervante, en este caso la marihuana. Maestro Robles Gómez, decían integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante que hace unos minutos dieron una conferencia de Los prensa. Los Smart, ¿es correcto? Sí. Que pudiera decirse que ahora el balón está en la cancha del legislativo y que si no toman cartas en el asunto, podrían promoverse nuevos amparos contra la COFEPRIS para ir por esta vía. Viene una cascada, sin duda, por eso anticipaba, tiene que el legislativo, el Congreso en especial, el Congreso de la Unión, echar manos a la obra de inmediato, empezar su discusión y elaborar una propuesta, porque si no, de lo contrario, el tema de la salud es un asunto concurrente. Es decir, las entidades, los gobiernos locales podrán definir su propia política de no haber una definición general. Esto es decir, llamados como el de Luis Raúl González en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el mismo jefe de gobierno en la Ciudad de México, podrían estar planteando propuestas que se atravesarían en discusiones locales. Por eso es muy importante no solo el Congreso de la Unión, sino la propia Presidencia de la República haga un planteamiento. Escuchaba la declaración de la Secretaria de Salud, Mercedes San Juan, en el sentido de que esto era un criterio aislado. Es una posición que subestima, que trata de restarle valor, porque en realidad ya es la última palabra. La última palabra la tuvo la Corte y efectivamente no te va a beneficiar a ti o a mí. Es decir, si yo hoy porto marihuana, pues seré remitido, pero obliga a las autoridades de todos los ámbitos, en todos los órdenes, a hacer algo en ese sentido, porque tampoco se puede quedar, no puede haber esa contradicción normativa. No puede haber algo que declaró ya la Corte como inconstitucional y que nuestras autoridades, que además ya es un modelo que ha demostrado un gran daño en este país, es decir, el número de muertes que hay en torno a la lucha contra las drogas y el número de reclusos, y que lamentablemente eran más bien el consumidor que terminaba siendo revictimizado, es decir, era víctima de la propia delincuencia organizada y terminaba siendo víctima del propio modelo al terminar en reclusión. Yo creo que he ahí lo noble, lo encomiable y de ese tamaño es esta decisión. Le aprecio y le agradezco que nos haya acompañado esta tarde en el estudio, maestro Robles Gómez, por sus opiniones, y espero que no sea la última vez que podamos contar con su presencia y por supuesto con sus opiniones. Muchas gracias. Gracias. Es el maestro Alejandro Robles Gómez, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Oscar.